Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Yo me voy a referir al set de adyuvancia y neoadyuvancia en cáncer de riñón, que es algo que ha cambiado muchísimo en los últimos 5 años, en donde prácticamente no había ninguna esperanza de que sirviera algo después de la cirugía en cáncer de riñón, y ha cambiado muchísimo el panorama, como bien dijo el doctor anteriormente. Por un lado, con la instalación ya de grupos multidisciplinarios cooperativos de diferentes disciplinas que están manejando el cáncer de riñón. Por otra parte, porque se sabe mucho más de la biología molecular, hay nuevas técnicas quirúrgicas de diagnóstico y también terapéuticas. El primer punto es el epidemiológico. El cáncer de riñón es, después del cáncer de próstata y de vejiga, el más frecuente de todos los tumores de las vías urinarias. Representa básicamente el 2-3% de todos los tumores sólidos, y epidemiológicamente es un tumor muy frecuente, sobre todo si se tiene en cuenta de los nuevos métodos por imágenes que existen, que prácticamente la mayoría de los casos se presentan como incidentaloma. Como bien mostró en la serie del hospital italiano el doctor anteriormente, en sectores privados de la capital federal, prácticamente el 70% de los pacientes llega con masas pequeñas o con tumores de menos de 7 centímetros, y en el hospital se ven los pacientes con tumores locoregionalmente avanzados o muy grandes. Pero un paciente que tiene una cobertura y se hace estudio por otras cosas, es alto frecuente de encontrar lesiones renales. La historia natural es importante también entender por qué es importante la adyuvancia y la neoadyuvancia en estos pacientes. Si nosotros tenemos 100 hombres o 100 pacientes con cáncer de riñón, 2/3 de ellos van a ir a tratamiento curativo y 1/3 ya va a ser metastásico de entrada. Pero los que yo traté con intento curativo, de ellos van a recaer 1/3, con lo cual la mitad de los pacientes en la historia natural de la enfermedad van a tener un cáncer de riñón avanzado a 10 años. O sea, la mitad de esos pacientes muy probablemente mueran por la enfermedad. Lo que ha sucedido también es que aparecen las nuevas moléculas. Aparecen todos los MAPs, que son los anticuerpos, los NIPs, que son todas las pequeñas moléculas que inhiben la proteína, y los LIMUS. Los LIMUS son todas las pequeñas moléculas que inhiben a lo que se llama mTOR, que tiene propiedades, es como el hipotálamo de la célula, va a ser lo que decida si la célula se adapta o no a un entorno diferente, y también media la parte inmunológica. Todos ustedes lo conocen, yo no los voy a aburrir. Aparecen en los últimos 5 años, aparecen varias moléculas, 5 o 6 en total: sunitinib, pazopanib, bevacizumab, tensiplimus, everolimus, etcétera, 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 que van a desplazar a las citoquinas como en el primer o estándar de tratamiento, primera elección en el cáncer de riñón, y van a tener impacto no solamente en tasa de respuesta sobre vía libre de progresión, sino que van a cuadruplicar la sobrevida media del cáncer de riñón metastásico, y van a proveernos de tasas de respuesta que eran desconocidas en cáncer de riñón. Si uno hablaba de que el interferón llegaba a duras penas al 20%, estar hablando de 40-50% de tasa de respuestas es un panorama que verdaderamente no estábamos acostumbrados. Por lo tanto, lo lógico era que estos pacientes fueran sometidos en estadios tempranos al uso de estas drogas. El otro concepto es que, si bien los laboratorios se pelean en los congresos a ver qué molécula de ellos es mejor que la molécula de los otros, o sea, si el pazopanib es mejor que el sunitinib y si el sunitinib es mejor que el sorafenib, está ocurriendo lo que ocurre en toda la oncología. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un paciente, la sobrevida es directamente proporcional a la cantidad de moléculas a la que se expone. O sea, no hay resistencia cruzada y se trae beneficio, y eso va prolongando la sobrevida, o sea, se va cronificando la enfermedad. Y hay un concepto que es defendido por la gente de la Cleveland Clinic, que es parecido a lo que ocurre en cáncer de colon y otros modelos tumorales, que el cáncer de riñón, siempre que se pueda operar, hay que operarlo. Siempre que uno, en el set metastásico o en grandes tumores locoregionalmente avanzados, que uno puede achicarlos con la terapéutica, uno puede dejar al paciente con R0, esos pacientes son los que más se van a beneficiar, y siempre hay que operarlo.
O sea que no es ni que hay que dejar de operar a todos y dar la medicación, sino que está ocurriendo lo mismo que sucede en cáncer de testículo, en donde la cirugía tiene un rol en estos pacientes. La enfermedad localizada, hay tres preguntas básicas. En primer lugar, si tenemos alguna adyuvancia que aumente el potencial curativo de la cirugía. El doctor Feld preguntaba en el hospital italiano cómo se resolvían estos pacientes con enfermedad temprana. En realidad, los urólogos son reacios de mandarlo al oncólogo, salvo que se haga un comité. No tenemos un comité semanal en donde por una población enorme que tenemos no podemos ver todos al mismo paciente. Pero se resuelven guías locales, respetando a la SAO y respetando a las guías internacionales de seguimiento, en donde vemos si existe algo más que la cirugía para estos pacientes. La segunda pregunta es cuando hay tumores que son en verdad T3, son los que le siguen a los T1 y T2, si en verdad haciéndole algo uno logra traerle beneficio al paciente, que es la neoadyuvancia. ¿Y qué pasa con unos pacientes que al parecer son especiales, que son los pacientes que presentan trombos, grandes trombos en la vena renal o en la vena cava? Esto con respecto a la enfermedad localizada. Todo lo que voy a hablar yo ahora son de los últimos 3 años, que ha cambiado el panorama. En primer lugar, es que la terapia curativa es la cirugía. Por ahí a los urólogos esto le dicen, no me están enseñando nada, pero bueno, hay muchos vanguardistas, digamos, que no tienen que olvidarse que el paciente se cura con la cirugía. Ninguna otra terapia médica reemplaza a la cirugía. La adyuvancia con citoquinas no ha dado resultado. El último es el estudio HYDRA, hubo un estudio previo que era el del ICO, que no han demostrado ni que el interferón, ni que el interleuquina 2, ni que la suma de los dos han logrado traer beneficio en sobrevida libre de enfermedad ni sobrevida global en los pacientes. Entonces, no hay que dar citoquinas. El otro punto importante es no apelar a maniobras artesanales criollas. Por ejemplo, lo que hablaban recién de la grasa, esos pacientes sí se irradian. Hay 2 estudios, uno de Dinamarca y uno de Estados Unidos, de acá del 80, donde se muere más gente si uno irradia a los pacientes que fueron sometidos a la nefrectomía. Tampoco hay que hacer otro tipo de maniobras artesanales. Yo puse acá criollas en realidad, pero es, digamos, fuera de todas guías y recomendaciones. Y existen estudios en estos momentos de investigación clínica en donde se le ofrece a los pacientes, después de la cirugía, a los pacientes de alto riesgo, esto es que son T3 o N positivos, pacientes que con alto riesgo de hacer nada, su control, como decía el doctor, con su placa, con su clearance, con su ecografía, o bien uno de los diferentes fármacos o drogas que hay, que cada laboratorio tiene el suyo. Bayer tiene el sorafenib, Pfizer el sunitinib, etcétera, etcétera, etcétera. Que son los estudios que vamos a tener a partir del 2014 y nos van a responder si los inhibidores de tirosinquinasa van a agregar algo en sobrevida a la cirugía. Existen estudios, que es un grupo cooperativo que nosotros hemos participado, con anticuerpos antihidrasa carbónica 9, que los resultados van a estar seguramente en este ASCO, que es el primero de la nueva oleada de estudios de adyuvancia en cáncer de riñón. Pero la clave con estos pacientes es la investigación clínica. Por otra parte, existe otro concepto que es el de la neoadyuvancia. La neoadyuvancia en realidad tiene 2 objetivos. Uno, disminuir el tamaño, y otro, teóricamente, es reducir el estadio. Llevar un estadio 3 a un estadio 2, o llevar a un 4, con lesiones regionales, a un 3. Esto es teórico absolutamente y de reciente acuñamiento el término. Lo que se está viendo es que en algunos protocolos el uso de inhibidores de tirosinquinasa logra producir que tumores que eran irresecables se vuelvan resecables. Ahora, yo esto lo muestro en mi hospital, que operan todo, y me dicen que ellos nunca han encontrado tumores que eran irresecables cuando estaban localizados, aún con el estadio 3. Que es muy raro que un tumor que está localizado para el urólogo se torne irresecable, que es la principal lucha que tienen los europeos contra los americanos. Pero hay protocolos, que de hecho se van a ver muchos estudios, con grupos cooperativos muy importantes de cirujanos y oncólogos, en donde
tumores de más de 7 centímetros se les están dando inhibidores de tirosina quinasa para reducir la lesión y posteriormente ir a la cirugía. Donde sí parece ser que hay un claro beneficio, por lo menos estos trabajos cada vez más contundentes, son pacientes que tienen invasión de la vena cava, en donde dar inhibidores de tirosina quinasa al parecer tiene una reducción muy importante del tamaño y del trombo de la invasión de esa vena cava. Y eso se debe a que actualmente se sabe que estas drogas, que se llaman inhibidores de tirosina quinasa, son en realidad antiangiogénicas y el uso o el mecanismo de acción no es sobre el tumor, sino sobre el microambiente que rodea al tumor, con lo cual van contra las células endoteliales y los pericitos. Y esto hay un fase 3 muy interesante que si llega a dar resultado, bueno, va a demostrar que uno va a utilizar drogas que por ahí pensaba que iban contra el tumor, cuando en realidad van contra la proliferación a nivel vascular. Las conclusiones prácticas: ¿necesitamos reducir 1 o 2 centímetros más para reforzar nefrectomías preservadoras? En realidad, en mi hospital no. Pero puede llegar a aparecer un nuevo estándar en los próximos años. Aunque sean provocativas, es de lo que se está hablando en estos momentos. Si yo tengo un señor de 70 años con un clínico de creatinina de 50 y yo voy a proceder a ir a una nefrectomía radical, bueno, hay varios grupos que hablan de achicar para, en lugar de la radical, convertirla en una preservadora. Existe una definición aceptada universalmente de lo que se denomina resecabilidad, depende del cirujano. Es como la pelvis congelada. Los viejos maestros de la Escuela Quirúrgica Argentina decían que dependía del heladero, la definición. Acá es lo mismo. ¿Conocemos a priori la toxicidad de estas moléculas para hablar de cirugías seguras? Otra cosa importante es que no sabemos la toxicidad a largo plazo. Ustedes piensen que el sunitinib y el sorafenib recién en el año 2006 fueron aprobados para su uso en población general. El otro punto importante es que no es lo mismo el tumor primario que la enfermedad metastásica. Las reducciones en el tumor primario son mucho menores que en las metástasis y no hay documentación de respuestas completas patológicas luego de inhibidores de tirosina quinasa en el mundo, o sea que esto todavía refuerza más el rol de la cirugía. La reducción o respuestas en ganglios regionales o metástasis no es la misma que el tumor primario. Con respecto a cuál es el rol de la nefrectomía,